Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lautaro, sean todos bienvenidos a este pequeño espacio que llamamos La Verdad es Católica. Estoy muy contento de estar esta noche con ustedes del otro lado. La verdad que me pone muy contento ver a muchos de ustedes fieles a este pequeño espacio. Y bueno, hoy tenemos una noche muy, muy especial. Saludo a los que van llegando del otro lado. Gracias, gracias por estar. Gracias, Sonia. Dios te bendiga mucho. Gracias, Mickey Mau. Buenas noches a todos los que van llegando. Mi querido hermano Horacio, abrazo inmenso. Dios te bendiga y a todos los que van llegando. Bueno, sin más, miren, vamos a ir rápido, rápido, porque hoy tenemos un invitado especial que, bueno, para mí es un privilegio tenerlo en el canal. Estoy muy agradecido que haya aceptado venir a ayudar acá a traer un poco de luz en estos tiempos difíciles con un tema que creo que es necesario tratar. Así que, sin más, le damos la bienvenida al profe Pablo Caruso. Pablo, Dios te bendiga, gracias por estar. Hola Lautaro, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar en este canal. Gracias, gracias a vos, profe. Y bueno, eh, profe, quiero ir al tema directo. Quiero ir al tema directo porque creo que es un tema bastante importante y creo que es necesario tratarlo, ¿no? A ver, estamos en un tiempo donde una de las situaciones, una de las culturas que más está hoy llenando las redes es la cultura de la apologética, ¿no? La defensa de la fe y el protestantismo, el catolicismo y demás, pero el tema que yo hoy quiero tratar es el tema de los grupos coercitivos y el tema de las sectas, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué digo esto? Porque detrás de la apologética, en, 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 comunidades, se puede encontrar mucho de esto, ¿no? Y que la apologética como defensa de la fe no alcanza de alguna manera a llegar a este terreno, ¿no? Eh, y creo que es muy necesario. Si bien yo como ex pastor protestante lo trato, lo he visto al tema más de cerca, creo que este problema también puede darse en grupos católicos y demás. Por eso creo que es necesario tratarlo y poder traer un poco de luz al tema para poder ayudar a aquellas personas que pueden estar atravesando esta situación o familiares de personas que pueden estar atravesando estas situaciones. Entonces, antes de arrancar, quiero presentar al profe Pablo. Profe Pablo es licenciado en psicología, es especialista en psicología clínica, es coordinador de grupos y también es profesor universitario. Y no solamente es especialista por su estudio, sino que también lo ha vivido como experiencia de alguna manera a esto. Entonces, creo que puede ayudarnos mucho a poder arrojar un poco más de luz a este tema. Y por sobre todas las cosas que me parece que es la clave de todo esto es que también es católico, que también es católico. Y eso es maravilloso porque la razón es iluminada por la fe. Entonces, qué hermoso tenerlo, profe, acá y nuevamente gracias por acompañarnos aquí. Bueno, Lautaro, muy bien. Sí, sí, gracias por la presentación y la verdad que sí, sumando un poquito la introducción, es un tema que está muy en boga, tanto la apologética como diversos grupos pseudo espirituales, pseudo religiosos, más bien espiritual que religioso, que tiene características particulares y sobre todo ingresa al mundo de la vulnerabilidad de la persona. Entonces ahí es cuando son más fácilmente coaptados. Mientras vos hablabas, recordaba un caso que me llevó hace el año pasado, ¿no? De una familia muy preocupada por una persona completamente coaptada por una secta. Y bueno, Wow. desesperados porque venga esta persona y hasta donde sé todavía sigue allí. Entonces es Mm, algo que es importante abordar. qué bueno. Qué bueno, profe, ¿y qué diferencia hay entre una secta y un grupo coercitivo? ¿Cuáles serían las diferencias principales? A ver, las sectas, por definición, ¿no? Mm, Por ejemplo, Moliner lo va a definir como aquella doctrina enseñada por un maestro, siempre tenemos el elemento de un maestro, con un grupo de adeptos seguidores, que en general se aparta de lo tradicional, en general se aparta de la doctrina, podemos decir, ¿no? Estamos hablando más del ámbito de lo espiritual,
pero puede darse en cualquier ámbito. Son muy conocidos los grupos de yoga o grupos puntuales que han sido denunciados, que generalmente tienen la misma estructura. Entonces, una secta va a basarse en un elemento que se llama la persuasión coercitiva, es decir, son elementos particulares que están dentro de este paraguas de grupo problemático o secta con el objetivo de la atracción de esas personas. Entonces, esta persuasión coercitiva, que lo refiero o lo referencio porque vos estabas hablando al inicio, ¿no? De la diferencia, yo quiero como vincularlos porque están, o sea, cuando uno habla de secta es como el concepto entendido popularmente, es un grupo problemático, podemos decir, más definido técnicamente, que tiene esta característica básica, ¿no? En toda la bibliografía uno puede encontrar esto que se reitera, que se repite, que es justamente la persuasión coercitiva, que es básicamente un mecanismo para destruir la individualidad. Entonces uno Wow. podría hacer la analogía también con ciertas doctrinas orientales como el budismo que busca desintegrar el yo, busca romper entre comillas el yo, busca eliminar el yo a partir de la unión con el todo y llegar a una iluminación. Pero ¿a qué voy con esto? Esa destrucción del individualismo, uno tiene que estar atento cuando conoce a alguna persona que se está metiendo en algún grupo, entre comillas, raro, porque va a empezar a tener ciertos cambios. Muchos cambios pueden ser psicofísicos, otros vinculares, y ya después eso lo voy a Mm. abordar, pero esta persuasión coercitiva va a tener dos direcciones. La primera dirección y más importante es aumentar la vulnerabilidad de la persona. ¿A qué vamos con esto? Cuando hay un individuo que busca algún tipo de estos grupos, y lo digo por experiencia particular, y siempre lo menciono en las conferencias con el tema de la nueva era, es porque tiene algún tipo de vulnerabilidad. Alguna vulnerabilidad yoica, alguna situación conflictiva a nivel contextual, alguna situación particular, algo que le está ocurriendo. Entonces, ahí es el punto de cooptación, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona vulnerable es mucho más influenciable que aquella que no lo es y tiene ciertas bases sólidas. Por eso, trayendo un poco la actualidad, la agenda imperante lo que quiere hacer justamente es romper todo tipo de estructuras, ¿no? Y estamos hablando de un contexto filosófico posmoderno donde se rompen justamente las estructuras donde uno puede agarrarse. La estructura moral, la ley, la religión, son todas, podemos decir, ejes donde uno se agarra para sentirse sustentado, ¿no? Bueno, lo que se busca justamente es derribar todas esas axiomas para que quede en la nada, la persona no tiene de dónde agarrarse, de dónde aferrarse, y aparece la solución mágica. ¿Cuál es la solución mágica? Un grupo que habla un lenguaje particular, que tiene un líder carismático, sobre todo, en general, muchos seguidores y un proyecto fundamental. Ese proyecto fundamental es generalmente el crecimiento espiritual, la iluminación, el dejar el sufrimiento, el cooperar con el mundo, y tiene características particulares cuando uno ingresa, y a mí eso me pasó, que es en general un grupo muy amoroso, un grupo muy cálido, eso pasa en la mayoría de los grupos New Age, un grupo muy cálido, donde ingresás y sos cobijado, donde el ingreso es muy positivo, donde te hablan ya con un lenguaje particular, donde sos muy bien recibido, escuchado, entre otras cosas, y te empiezan a dar importancia. Entonces hay un refuerzo narcisístico, yoico, donde la persona dice, bueno, me están pasando todas estas cosas en la vida, acá encuentro mi espacio, ¿no? Acá encuentro mi espacio, entonces empiezas a ir y empiezas a ir cada vez más y ahí vulnerabilidad como primer paso, todas estas manipulaciones a nivel grupal con este seguidor a quien hay que rendirle culto en cierto sentido, termina justamente generando un desapego de tu vida pasada o queriendo generar eso, aislarte de los vínculos, sobre todo cortar lazos, eso es lo más peligroso, entre otros síntomas que se pueden dar, se genera ese desapego para ir tras una misión o tras un ideal a cumplir. Todo eso, obviamente, para beneficio del líder en general y de los intereses que estén por detrás, que no son contados en general a sus adeptos, que, repito la palabra en general, eh, las personas buscan algo realmente genuino, no es que van por otra cosa. En general no buscan ni manipular a otros, no buscan, buscan estar bien. Entonces se meten en estas Tal cuestiones, ¿no? cual. Tal cual. Profe, mientras lo escuchaba hablar, pensaba que uno, como cristiano, como católico,
y en mi caso que vengo del protestantismo, uno, y he estudiado un poco el tema de cómo llegó los puritanos a Norteamérica, todo un movimiento que va cayendo hacia América Latina y demás, y parece ser que de unos siglos acá, ha habido una proliferación de pequeños grupos, ¿no? En el caso mío, y acá empiezo a hablar un poco del terreno donde vamos a entrar, el protestantismo se caracteriza típicamente por una falta de autoridad, ¿no? Como, por ejemplo, se encuentra en la Iglesia Católica. Y de un tiempo acá ha habido una proliferación de estos pequeños grupos donde pastores autodenominados se dividen de otras congregaciones y empiezan a abrir sus propias congregaciones llamándose cristianos y abriendo Biblia y enseñándole con la Biblia a los fieles, ¿no? Yo lo que puedo ver es no, quizás porque en mi círculo caliente no lo veo, pero que no exista, no son esos grupos coercitivos y esas sectas que uno puede llegar a ver en película, al menos no son la mayoría, ¿no? Donde uno se visten de blanco, de negro, donde se hacen sacrificios de todo tipo y demás, sino que uno puede ver líderes carismáticos que con Biblia en mano captan gente, ¿no? Y hoy, y en todas las edades, hay necesidad. El ser humano es un ser humano, es un hombre que necesita, ¿no? Vivir en sociedad y demás. Ahora, dentro de estos movimientos, eh, eh, ¿qué características suelen tener estos líderes de grupo coercitivos? ¿Cuáles son las principales que uno puede ver y que no tienen una autoridad por encima, ¿no? Sí, a ver, son características de personalidad, es decir, muchas son, vienen dadas, utilizan esos dones y talentos que Dios les ha dado para un buen fin, pero en general para desvirtuar, o no forzosamente en estos casos que vos decís son para desvirtuar, probablemente tengan una creencia, una convicción muy fuerte. Es más, yo he tenido compañeros de facultad y amigos que eran pastores o que estaban vinculados a pastores evangélicos, eran muy buena gente. Entonces, no tiene que ver con la bondad o con la maldad en Exacto. clave moral. Algunos sí, algunos serán mercenarios, etcétera, y otros no. Yo creo que van por una creencia muy, muy fuerte y que te lo fundamentan, obviamente te lo fundamentan. Es más, esas personas, yo después me enteré, cuando yo los conocí estaba inmerso en la New Age, y cuando me convierto me dicen, hemos rezado mucho por vos, dos evangélicos, ¿no? Y la verdad que eso fue conmovedor. Entonces, en general, la persona que atrae es carismática, generalmente tiene un don de la palabra, es decir, tiene muy buena utilización del lenguaje. Utilizan mucho el plano emocional, es decir, cuando vos querés conectar con el discurso, si hablas desde el lado solamente racional, es poco conectado, conectas poco, se utiliza la conexión con la emocionalidad del otro, eso son claves de la inteligencia emocional, porque es lo que atrae, ¿no? Si yo solamente hablo desde el conocimiento teórico, a alguien que le interesa lo va a escuchar seguramente, pero cuando empieza a haber otro tinte dentro del discurso, eso es lo que atrae más. Prometen, ¿no? Hay una promesa, obviamente, de este proyecto, como se le llama, este proyecto fundamental. Apelan a la salvación, es decir, a buscar que en este espacio vos te vas a salvar o te vas a sanar o vas a conseguir aquello que buscas. Entonces son características blandas de personalidad que funcionan de gancho con aquellos que están vulnerables en general, los que van a buscar a Dios en general hemos estado vulnerables, el que está perfecto no lo busca, seamos claros. En general, ¿no? Los pecadores, los pobres, los enfermos, somos aquellos que lo buscamos más. Entonces, son características que podemos ver en todo tipo de líderes, ¿no? Si vamos al orientalismo y encontramos a, no sé, de Sai Baba hasta Ravi Shankar, que atraen multitudes, ¿no? Y generalmente tienen algún tipo de don particular, ¿no? O levitan, yo hablo de estos personajes, ¿no? O hacen cenizas, como Sai Baba, entre otras cosas. Bueno, tienen un don particular donde te ponen asimétricamente por debajo y vos, en cierto sentido, venerando esa persona. En la figura del pastor por ahí protestante, hay que ver cómo llegan. Yo desconozco cómo es el proceso jerárquico de llegada a ser pastor. No sé si hay un curso, si tenés que cumplir etapas, si tenés como
una formación tipo seminario como el católico, no sé bien cómo es, pero bueno, por algún motivo esa persona ha llegado ahí, quizás por el conocimiento o Sí, quizás por un proceso de profundización de fe o de carismas. Bueno, no sé bien por dónde viene, vos sabrás explicarlo sí. mejor, pero en cuanto a características de personalidad, tienen que ver con esto sobre todo, ¿no? Genial, genial. Sí, em, las comunidades protestantes, mientras más se alejan de la catolicidad, más tiende a corromperse, ¿no? No es lo mismo cuando uno va a la reforma, en tiempos de la reforma protestante, no es lo mismo esa primera comunidad que lo que hoy se va viendo, ¿no? Mientras más se aleja, típicamente estos grupos coercitivos no tienen una autoridad como una comunidad protestante más organizada, ¿no? Como una iglesia histórica, anglicana, luterana, etcétera, ¿no? Profe, ¿hay alguna estructura jerárquica en estos grupos pequeños, estos grupos coercitivos? ¿Se forma un grupo? ¿Los pastores o los líderes saben que están siendo coercitivos o simplemente se dejan llevar como Sí, ellos lo ven? a ver, ahí habría que analizar Mm, grupo por grupo. Yo creo que mm, hay dos vertientes. Por un lado, aquellos grupos más formados espontáneamente que no tienen tanto una jerarquía o esa jerarquía se va formando a través del tiempo a partir de los adeptos, es decir, aquellos primeros adeptos que son los más fieles en general, si persisten, pueden subir en la escala, entre comillas, jerárquica, abstracta o qué tácita. fuertes. Y quedan como ayudantes de, o se van formando subcírculos. Generalmente es piramidal, es decir, está el Mm, líder, que puede ser el creador, el fundador, que tiene estas características en general que mencionábamos. Y aquellos grupos que son más grandes, bueno, sí pueden ya tener una escala jerárquica un poco más definida, no te digo un organigrama, pero que tienen mm, definidos los roles, ¿no? En general, siempre con este líder a la cabeza, con este proyecto fundamental como objetivo. Como técnica de manipulación justamente es buscar el cambio de pensamiento, sentir y conducta de la persona, wow, y ahí empiezan las privaciones, ¿no? Las privaciones anímicas, las privaciones afectivas, las privaciones materiales, la utilización de la información, es decir, hay información que wow. está encriptada y que no puede salir. O sea, hay información y además, en general, se maneja un lenguaje codificado particular. Bueno, que eso es parte de la identidad. O sea, la identidad de este Claro, grupo es que tenemos este lenguaje, esta jerga, wow. donde nadie de la afuera puede entenderlo, solamente lo entendemos nosotros, y esa información, ¿no? Justamente es restringida para el afuera, ¿no? Para el afuera, esa bidireccionalidad no corre en general. Hay cosas que se pueden decir y otras cosas que no se pueden decir. Está, entre comillas, lo que se llama popularmente como el lavado de cerebro. Bueno, vos vas a creer esto. Wow. Y ahí ingresa un mecanismo particular muy psíquico de la persona que lucha con su vieja personalidad a partir de dos mecanismos que tiene que ver con la disociación y en cierto sentido con la negación. Es decir, bueno, yo vengo con una estructura de pensamiento, ingreso en este grupo problemático del cual no me doy cuenta y del cual tengo un objetivo bueno, benigno, de ayudar a la humanidad, de crecer espiritualmente, etcétera. Y bueno, es lo que hablamos antes, ¿no? La Mm, manipulación termina generando ese cambio de pensamiento, sentimiento y conducta, ese triángulo, pero interiormente empieza a hacer fricción. Esa fricción justamente es entre la vieja parte mía y esta nueva. Comía carne y ahora me hago vegano. No sé, tenía determinado estilo no sé, de look, de mm, vestimenta, ahora tengo wow. otro. Hablaba de una manera, ahora hablo de otra. Levantaba ciertas banderas y ahora levanto otras. Bueno, ese rozamiento interior, Foucault va a decir por definición que el rozamiento interior de fuerzas genera una resultante angustia. En este caso también, pero además opera la negación de mi vida pasada y la disociación para correr esto de mi mente y quedarme con lo nuevo. Entonces, estos Mm, mecanismos van operando en general con diferentes quizás intensidades dependiendo de la persona, cuando uno ingresa y ya hace determinado camino aquí dentro de ese grupo. Y sobre todo el corte con lo vincular.
Es decir, los Claro. vínculos anteriores son peligrosos. ¿Por qué? Porque son aquellos que te pueden despertar. Son aquellos que te pueden decir, che, mirá dónde estás Wow. metido, fíjate, eh, qué onda esto, qué está pasando. Entonces eso hay que cortarlo, generando un relato, una argumentación que uno lo termina creyendo, poniendo en contra, generando una relación de oposición o dialéctica entre esos otros y aislándote por completo. Cuanto más aislado, cuanto más manipulado, cuanto más vulnerable, más influenciable para el proyecto fundamental, es decir, para lo que el líder quiere. Wow. Wow. Y profe, ¿cuáles son los daños psicológicos que sufren las personas que son parte de estos grupos? Mira, se puede dar un conjunto de, podemos ir hasta patologías, ¿no? Ansiedad, Mm, depresión, problemas de sueño, problemas a nivel de anímico, de estabilidad del ánimo, sentimientos de inseguridad, de culpabilidad, de estrés, o sea, aislamiento social, ansiedad social, impacto en la propia autoconfianza o autoeficacia, de cómo yo realizo mis actos y estoy parado en la vida. O sea, es como que la imagen sería como un árbol que lo van talando, ¿no? Se va talando con la promesa de que va a florecer más y en realidad queda wow. completamente seco y marchito, ¿no? Puede haber pensamientos mágicos, ¿no? Alteraciones en el sueño, como ya he dicho, de múltiples Sí, síntomas que la persona puede, o sea, hay que ver caso por caso, pero claro. que puede experimentar. Sobre todo lo que a mí me parece súper importante, que vendría a ser una suerte de génesis de esto, es el cambio a nivel de pensamiento. Es decir, bueno, es como que hay una implantación de algo nuevo que borra lo anterior en cierto sentido y se generan estos mecanismos que estaba hablando, que después es difícil en clave tecnológica desinstalar, ¿no? Es como un virus que Claro. se instaló que cuesta después Wow. desinstalarlo, porque no estamos hablando de te convertiste y seguís el evangelio para el bien de las almas y para la caridad y para la virtud. No, son otros fines, entonces ahí es donde es el problema. Profe, ¿le ha tocado ver casos en los que se han usado la Biblia para poder coaccionar a las personas? Donde, uy, esto me enseñaron la Biblia durante mucho tiempo, pero no me daba cuenta que estaba en un grupo coercitivo. No, a ver, particularmente no, con el elemento Biblia no, sí con el elemento, pongamos el elemento, ¿no? Como cosa, en New Age. Ahí sí, Mm, ahí sí, ahí sí, claro, con claro. orientalismo, con doctrinas de la otra parte del globo, podríamos Mm, decir, sí. claro, No me tocó, por lo menos, que me hayan consultado claro. con problemas de grupos cristianos, pseudocristianos Mm, o que utilicen la Biblia con otro fin. La mm, verdad que no me ha pasado, que seguramente los hay, pero no, yo mm. no lo he recibido yo esos casos. Hay muchos, sí. Profe, típicamente la víctima, y corríjame si en algo me equivoco, la víctima típicamente cree que pertenecer a estos grupos es una bendición, ser parte del grupo es una bendición, y los que no entienden son los de afuera que no están bien espiritualmente, ¿no? Exacto. Una de las herramientas que por ahí se usa es esto, ¿no? Bueno, no saben, yo soy parte de un grupo que es verdadero, que gracias a Dios por este grupo, y los de afuera son los que están mal, no ven, son ciegos, están espiritualmente ciegos. ¿Esto típicamente es así? Sí, lo puedo afirmar Mm, mm, que en general, ¿no? Como el sentimiento de pertenencia identitaria en estos grupos es muy fuerte, por eso hablamos de un mm, lenguaje particular, a veces de una vestimenta particular, es como que se empieza a simbiotizar. En mi claro. experiencia particular, más allá de lo teórico, el maestro del lugar donde yo concurría, era carismático, tenía características bastante interesantes, ¿no? De la palabra, del conocimiento. Y era muy interesante ver cómo, a mí no, por ahí no me pasó tanto, pero otros miembros sí se simbiotizaban desde la manera de hablar hasta la manera de vestir, ¿no? Wow. Era como un simbiotismo de querer llegar a ser como.
¿no? Como el maestro, ¿no? Y después había en la escala jerárquica otro maestro arriba. Era como satélites, ¿no? Pero había uno arriba, piramidalmente. Entonces, ese simbiotismo justamente es lo que da la pertenencia. Bueno, tenés saumerios, empezar a comprar saumerios, o determinados libros, o determinados objetos, estatuillas, entre otras cosas, porque te da la pertenencia. Entonces, la identidad justamente son aquellas características que me diferencian de mis semejantes. Entonces, yendo a la pregunta, para no irme por las ramas, la New Age, autores propiamente paladines de la New Age, van a decir que existe un narcisismo espiritual. ¿A qué van con esto? Yo tengo este conocimiento, o yo manejo esta técnica, o yo manejo estas herramientas, o yo pertenezco a este grupo, estoy por encima tuyo, debo protegerme de vos, de tu Wow. energía. Para eso tengo que utilizar talismanes, piedras, etcétera, o pseudo oraciones, porque no vas a hacer cosa de que no vibremos, términos que ellos usan, no vibremos en la misma sintonía. Entonces vos estás vibrando bajo, no tenés el suficiente nivel de conciencia, no has despertado todavía, no estás claro o preclaro, y yo sí. Y entonces yo puedo puedo imponer las manos y me circula la energía porque tengo tal iniciación. Entonces sí, se da, humanamente hablando, una competencia narcisística interesante, donde yo estoy Claro, posicionado asimétricamente con vos, ¿no? Estoy por encima. No existe claro, la noción de la caridad o la humildad de los últimos serán los primeros, no existe eso. claro, claro. Profe, o sea, básicamente el trabajo está en restringir el buscar conocimiento fuera de lo que da el grupo, ¿no? Sí, Eh, porque puede ser es, peligroso. claro, Puede ser claro, peligroso y podemos, claro. no sé, a ver, hacer una analogía con determinados gobiernos totalitarios. Mm, O qué sea, increíble. no vas a leer, no vas a leer otra bibliografía que no sea la mía por las dudas. No tiene que Claro, ver con el miedo, o sea, si uno lo wow, analiza un poco en clave emocional, quien necesita tener tantos mecanismos de control es porque hay mucho miedo por detrás. O sea, claro, alguien que es libre, eh, alguien que es libre puede ser peligroso. En cambio, cuando hay miedo de que no se vayan, de que a ver si restringamos, busquemos la vulnerabilidad, porque ahí es como te tengo cooptado. claro, claro. Típicamente cuando alguien sale de estos grupos, puede ser que sea menospreciado, puede ser que sea atacado, que se los tratan como lobos salvajes, ¿no? A los que salen de estos grupos es como que no hables más con ellos, no te juntes más porque Sí, se no tienen perdió. a Dios, Es se como la dice, ¿no? oveja Se perdida. perdió. Exacto, sí, 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 Claro. sí. Aparecen conceptos que muchas veces son muy denigrantes o Mm, adjetivos, te van haciendo un vacío de vincular en general. Sí, sí, mm, sí, o perteneces o no perteneces. Es como el lobby LGBT, si querés también. O perteneces mm, o no perteneces, o estás conmigo o sos mi enemigo. No existe esa libertad de decir, no digo que sean todos los casos, ¿no? Estamos hablando de sí. casos más graves. Bueno, y yo eso lo escucho mucho de pacientes católicos o cristianos con amistades que están por otra línea, y a veces se siguen sosteniendo, pero no tocan ningún tipo de tema de estos, ¿no? Y a veces se dan cuestiones complejas porque salta un tema complejo, un tema que es medio tabú y que uno opina que sí, el otro opina que no. Entonces es como discusiones Claro. políticas también, ¿no? Como que se dan esos bandos, pero sí, cuando uno logra salir de allí, sí, 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 ¿Es una mala señal que no se pueda hablar un tema? ¿Es una mala señal de alguna de las partes que haya un tema que no se pueda tratar? Por ejemplo, hay una madre queda dentro de un grupo o una hija queda dentro de un grupo y la madre sale de este grupo y se corta el vínculo. Y una de las X, persona A, dice, bueno, ya no puedo tener un vínculo con vos porque está bien, la palabra puede ser no vibramos en la misma sintonía, vos no sabes lo que quiere Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no se puede restablecer el vínculo es una mala señal, ¿verdad? sí. Sí, porque Bien, ese es el comportamiento sectario, justamente. Es claro, decir, o pensás como yo, o no pensás y no puedes estar cerca mío. Porque, a ver, somos católicos, ¿no?
pero yo puedo hablar Ujú. con un judío sin ningún problema, Claro, y puedo hablar con exacto, un árabe sin ningún problema, y puedo hablar con alguien que hace New Age sin ningún problema. Obviamente que voy a claro, intentar mostrar un poco cómo funciona y ver si uno puede intentar mostrarle la verdad, ¿no? Con B claro, mayúscula. Pero podés. No es que no me junto, no. exacto, A mí eso me pasa cuando me dicen, no, bueno, es que si no es católico no hablo. Digo, no, te vas a convertir en un sectario. O sea, si claro, haces eso, no, a ver, no, habla con quien tengas claro, que hablar. Si tenés un amigo, no vas a dejar de ser su amigo porque tal cosa. Ahora, exacto, si no hay ningún punto de contacto, si cada vez que se juntan es un inconveniente porque no sé qué, bueno, ya ese es otro tema. Pero a claro, priori no debería haber ningún problema. Obviamente que es una mala claro, señal, eso sí. Y eso lo he claro, escuchado de claro. grupos, sí, de grupos pseudocristianos. Sí, 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 sí. Sí, Que sí, cuesta sí, mucho salir. Sí. tristemente pasa eso. Profe, ¿cómo afecta a los familiares de un ser querido que ha sido captado por una secta? ¿Cómo afecta esto y qué solución se puede dar? Tremendamente, o sea, Mm, tremendamente. No hay una solución de fórmula. Yo claro. ya te digo, me la han pedido, me han consultado, me pasó esto con tal persona que es un familiar, un Mm, hijo, por ejemplo. No hay una solución que vos digas, haces esto y la persona vuelve. O sea, claro. en general intentan como acercarse fuertemente para generar shock, no funciona. Acercarse más de a poquito aceptando lo que, pero no, o sea, cuesta, cuando la persona está muy metida, cuesta Mm, bastante, y como la estructura está creada así, está la implantación que se hace de los protocolos, entre comillas, a seguir vinculares que quedan por fuera y no te permiten, o sea, hay una cerrazón total de pérdida de amistades, de pérdida de familiares, de una atomización, con el relato en general de estoy muy bien, y vos lo ves y no sería una definición de bienestar psicológico lo que se muestra en general, ¿no? Entonces, mm, es complicado, generalmente los familiares vienen muy desesperados de cómo hago, y no hay, lamentablemente no existe una fórmula que vos digas, bueno, ahora haces esto, lo otro, y la persona vuelve y deja todo eso. claro, La oración, la entrega de tal cual. misas, encomendar, o sea, todo lo que te imagines, ayuno, todo. Claro. Pero, o sea, sí te podés acercar, podés intentarlo, podés buscar el contacto y ver cómo el otro reacciona, e intentar entrar por algún resquicio que te haya dejado, pero hasta ahí. O sea, pero pasa mucho. Conozco casos de que cuando la persona sale del grupo se corta el contacto, pero de cuajo. No hay más, no hay más respuesta de mensajes, no hay más ningún tipo de contacto porque bueno, y uno de los rasgos que más he visto, porque, a ver, desde que volví al catolicismo, entiendo que hay una gran dificultad para aquellas personas que están en proceso de conversión a la fe católica, ¿no? Y me ha tocado ver muchos casos con estas situaciones, ¿no? De miedo, principalmente el miedo. Hay una cadena, ¿no? De miedo que no permite a la persona poder ver más allá de lo que se le enseña, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas, bueno, ya lo dijo, ¿no? La oración, el ayuno, el ofrecimiento de misas, eh, eh, básicamente para ayudar a las personas es armarse de paciencia. Y si hay alguna persona que tiene un amigo, un familiar que esté pasando, que esté dentro de estos grupos, eso es lo que más necesitamos para ayudar a pensar, a reflexionar a las personas. Necesitamos eso, armarnos de paciencia y mucha oración, ¿verdad? Sí, 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 pasa Mm, en otros casos que por ahí no son graves, como de estar cooptados por un grupo problemático, sino de que, ay, tengo un familiar, un amigo, lo que sea, que hace constelaciones familiares y ya no sé cómo explicarle que no es bueno por esto, por esto, por esto. Tengo un video de mm, quien sea que habla del tema, pero cada vez que intento pasárselo me insulta o no es bien recibido. Entonces, o sea, hay que mostrar la verdad, hay que mm, mostrar, pero a veces es más difícil ir desde ese lado porque la defensa va a ser lo primero que la otra persona implante. Entonces se va a defender porque, claro, me querés sacar de lo mío y lo mío a mí me da seguridad.
Y es muy difícil que claro. yo salga después de tantos años de todo esto, tirarlo abajo y empezar de nuevo, porque tengo desde vínculos, hasta a veces es el trabajo, porque son requistas, bla, 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 bla. Y tirar todo, tiene que haber una experiencia de Dios ahí en el medio, si no es difícil de que por solamente la razón de entiendo que no es bueno porque no sé qué, puede pasar, pero me Mm, parece que tiene que haber más una experiencia para que mm, la salida sea un poco más fuerte y más claro, concreta. claro. Profe, aquellas personas que han salido de estos grupos, sin duda quedan muchas heridas, ¿no? Em, ¿cómo puede sanar esa persona todas esas heridas? ¿Por qué? Porque no solamente es traumático la salida del grupo, sino que también cuando la persona se da cuenta de que salió de un grupo que pasó 10 años, que entregó su vida, que entregó Navidades, Año Nuevo, eh, cumpleaños, velorios, nacimientos, etcétera, y cuando empieza a abrir los ojos, sale del grupo, empieza a darse cuenta que fue por aquellas personas que amabas, lo enterraron, lo enterraron 100 metros bajo tierra. Bueno, eh, ¿cómo se sana esa dificultad, ese dolor que tienen las personas que lograron salir de estos grupos? Lo primero es que hay una ruptura identitaria, es decir, Mm, la persona que logra salir se va a encontrar en un limbo, en un medio plano, por así decir, entre lo que deja y hacia dónde va. Generalmente cuando la persona deja algo va hacia otro lugar, no se va a quedar en la mm, nada porque necesita otra cosa de la cual, entre comillas, psíquicamente hablando, agarrarse para mm, sostenerse. Pero ese proceso de cambio, entre comillas, de identidad, porque tenés que dejar, a ver, voy a un caso particular mío. Yo pensaba psicológicamente, científicamente, pero a la vez pensaba en clave astrológica, en clave energética y en clave filosófica budista, si querés. mm, Esa era mi cosmovisión a la hora de ver a un paciente, entre otras cosas, ¿no? Pero esos serían como los ejes rectores. Claro, cuando yo salgo de eso, más allá del cambio estético del consultorio presencial y de sacar un Buda por una cruz y los libros y los talismanes, etcétera, era yo desde dónde hablo ahora. Sí, desde la ciencia solamente, de la psicología, perfecto, pero queda un resabio de tiempo donde seguís pensando en cierto sentido de la misma manera, porque estás configurado de tal forma donde vos a la persona la ves así, y a la vida la ves así. La ves bajo unos lentes, ¿no? Es como lo cultural. Bueno, una persona de la cultura africana tiene unos lentes por donde ve la realidad. Nosotros, el occidental, tiene otros lentes, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene esos lentes los derribás, los rompes, y no es que te pones el otro lente en un segundo. Hay un proceso de claro. tiempo en el cual quedas en un limbo de dónde yo veo al otro, cómo lo veo y desde dónde hablo y el conocimiento que tengo ahora que hago, porque no lo puedo traer, no lo puedo hablar, no lo puedo ver así, porque no, y lo tengo que ver desde acá y me tengo que formar y bla, 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 bla. Entonces es un lío que se da ahí en el medio, Mm, donde no sabes dónde estás parado. A mí me llevó más o menos 2 años ese proceso. O sea, de wow. salida, de poder volver a identificarme con, de entender desde dónde, o sea, es un proceso arduo que te deja como San Pablo tirado en el camino de Damasco, ¿no? Ciego. Eh, Claro. entonces es difícil vincularmente también, quedas aislado, esos vínculos caen directamente, desaparecen. En mi experiencia fue así y en general es así. Y bueno, y empieza la creación del otro, ¿no? Eh, Wow. que si tenés suerte, entre comillas, es el camino de Dios, que es difícil, que es arduo, que es estrecho, que es espinoso, pero que a la vez de mucha gracia. Y me parece que lo más difícil ahí es el permanecer, ¿no? El permanecer, pero y tiene que haber un sostén. Si no hay un sostén de otros, una comunidad, un sacerdote que te guíe, un director, te caes.
porque tenés 1000 dudas a la vez, y ni hablar de la lucha en el plano espiritual si es que alguien ha tenido alguna cuestión, como por ejemplo fue mi caso, no forzosamente en todos los casos, pero ahí ya es un poco más complicado porque entra otra variable. Pero si no, bueno, hay que pararse de a poco, ¿no? Y yo Mm, prefiero pequeños pasos que sean sostenidos a pasos muy de tipo zancada que después duren poco. claro, claro. Qué difícil de tratar este tema, profe, porque, a ver, cuando a uno le duele la cabeza, por ejemplo, uno tiene un familiar que le duele la cabeza y le dice, bueno, tómate un ibuprofeno y mucha agua que te va a dejar tómate un migral, ¿no? Pero qué difícil esto porque el trabajo que se hace en la psiquis es tremendo y es muy difícil de poder ayudar a la otra persona, porque uno ve a la otra persona y claro, y ya es mayor, porque encima no, uno a un menor cuando tiene un hijo le dice, bueno, no, guarda el morralito y te vas a dormir, pero a una persona ya adulta, cuando uno tiene un hijo, una hija, una tía, una madre, se sufre mucho porque uno no sabe cómo ayudar porque la persona está cerrada, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿hay un vacío legal en cuanto al tema? Hay un vacío donde, bueno, claramente hay grupos que están dañando y lastimando, y se sabe de algo, de algún ente que regule, Ahí, o ahí no. te la debo. Mm, Legalmente no sé. Sé que hay algunas personas que han salido, como Pablo Salum, por ejemplo, que se dedica mm, mucho a ese tema, eh, pero legalmente ahí no lo sé. Yo me dedico al mundo psicológico y la mm, verdad que ahí desconozco si hay alguna claro. regulación. Quizás la haya bajo alguna categoría, alguna tipificación. La verdad que no lo sé, pero en la pregunta anterior me olvidé, más allá de la crisis identitaria, el duelo. Mm, ¿No? El duelo que se tiene que hacer por quién era y quién soy. Es decir, la imagen personal o la autoimagen con las características que me definían y los elementos a quién estoy yendo a ser, ¿no? Y ese medio entre quién era y quién voy a ser es justamente esa crisis, o sea, pasás por una crisis definida como un rompimiento con lo anterior para ir hacia algo nuevo. Entonces tiene que haber un duelo, sin lugar a dudas. claro, claro. Preguntaba alguien cómo se atraviesa ese duelo. Preguntaba alguien en el chat. Si tienen preguntas en el chat, déjenlas que se las preguntamos al profe. ¿Cómo se atraviesa ese duelo? Bueno, Ese duelo. sí, como todo duelo implica tiempo, como todo duelo justamente implica acompañamiento, sostén, ¿no? Por eso antes hablaba del sostén, sobre todo a nivel espiritual, de alguien que pueda estar allí presente para cuando se necesite, y esas heridas hay que ir sanándolas, porque probablemente esas heridas se montan sobre otras heridas que había vinculares, primarias, andás a ver, andás a ver. Y otra Mm, vez me pasa esto con la gente y ya me han estafado, por no decir otra palabra, en el pasado y ahora también acá, entonces viste que yo no puedo estar, y así, muchas historias así. claro, claro. Y es recomendable si un papá, por ejemplo, tiene un hijo ya mayor, es recomendable que vaya y lo siente y le diga, che, mirá, o sea, basta de esto, hace 10 años que no nos hablamos, eh, rompe con todo, ¿es recomendable eso? ¿O Y la cuando persona está... ya intentaste todo, o sea, intentalo, no puedo, o sea, si ya estás en cero, y bueno, intentalo, o sea, Claro. obviamente que las estrategias así de shock suelen en un principio por ahí no funcionar tanto, Mm, pero cuando ya intentaste todo y no funcionó, bueno, aventurate a tratar de poner cierta autoridad, respetando obviamente la libertad de la persona, pero sí, 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 yo creo que todo lo que esté obviamente dentro de un marco ético es plausible de realizar, ¿no? mm. Profe, si personas necesitaran ayuda, ¿dónde puede acudir una persona que necesite esclarecer más, que necesite aprender más, que necesite poder escuchar
que sienta que algo está mal en su comunidad, que sienta que algo está mal, que no está bien, que hace rato que siente miedo en decirle cosas que están mal al pastor, al líder, a la persona que la está guiando, empieza a sentirse mal, empieza a ver cosas raras, que no están bien. ¿A dónde puede acudir esa persona para preguntar? Quizás la persona no quiere hablar con la familia porque siente que no la van a aconsejar bien, etcétera. ¿Dónde puede acudir? Sí, a ver, yo lo primero que iba a decir es alguien externo al grupo, ¿no? Ya sea un amigo, ya sea alguien que pueda tener cierta objetividad para intentar ver con mayor claridad lo que está ocurriendo. Y en el caso de que sea algún grupo bajo alguna denominación que pueda básicamente ir más a las bases, ¿no? A las bases de o sea, alguna organización un poco más establecida, más estructurada dentro de los cristianos, no sé, andar al anglicano, o sea, alguien que pueda más o menos que esté dentro de la misma vertiente, poder darte una información que te diga, mira, la verdad que no, esto no es así, no es así, no es así, ¿por qué? Pero ya tenés una base y un sostén, ¿no? Con substancia de la cual uno puede nutrirse, pero sobre todo es salir de la red del aislamiento, ¿no? Una vez que rompiste esa barrera, que no estás atemorizado justamente por el miedo y las consecuencias que puede haber, sobre todo de aislamiento social, entre otras cosas, ahí básicamente nutrirse realmente de la fuente. Buenísimo. ¿Cuáles son los síntomas que le pueda decir, profe, a las personas que estén del otro lado, que son señales de alerta? Ya sea que uno esté dentro o ya sea que lo vea en otro. ¿Cuáles son esos síntomas que uno puede decir, cuidado con esto, ojo con esto porque esto no está bien? Sí, como hablábamos antes, esto va a ir a buscar a reestructurar y a cambiar la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de hacer. Entonces, cuando una de las primeras señales, además de las rupturas o las distancias vinculares que no se entienden bien por qué, y que o sea, no estaba esta problemática tan marcada, y de pronto empieza a haber distanciamientos, empieza a tener un lenguaje diferente, empieza a tener distintos consumos. Consumos no me refiero a drogas, sino consumos desde libros hasta objetos, los retiros, bueno, me voy a un retiro no sé dónde, o con tal comunidad, o en un ashram, o sea, como conceptos particulares. Y bueno, el cambio en la vestimenta que puede haber también, cambio en los axiomas de la persona, o sea, los valores de la persona, las creencias. Bueno, era alguien que era aparentemente católico, medio light, pero más o menos estaba, y ahora de pronto se hizo budista, va los domingos a la mañana a un grupo, no lo ves en todo el fin de semana, empezó a dejarse el pelo más largo, empezó a vestir distinto, ya no quiere ir a un asado, empezó a dejar de ver a los amigos. Bueno, son todas señales, ¿no? Son todas señales. Buen punto, profe. No alcanzo, hay una pregunta, dice, ¿qué es lo que habría que enfocarse? No entiendo bien, Edgar, ¿a qué te referís? ¿El hecho de que se han perdido parte de su vida social por limitaciones a la secta o bien el amor propio dañado por el engaño vivido? No entendí bien a qué se refiere. Dice, antes de detectar, dice Pedro Mendoza, dice, antes de detectar a una persona que está en depresión, me parece que hay otras fases. ¿Podría explicar un poco de eso, por favor? Dice Pedro Mendoza. ¿Pero a qué se refiere, Pedro? Sí. O sea, en fase de depresión, sí, pero que es una persona que salió de un grupo, es una persona que está dentro del grupo y está deprimido y se lo ve así, como por ahí ampliarlo un poco más. Sí, si No podés la encuentro, yo estoy leyendo, pero no encuentro dónde está esa pregunta. Sí, si están entre las últimas. Sí, si podés explicar un poquito más, Pedro, si es una persona que salió, si es una persona que está dentro. Profe, qué bueno que nos esté acompañando, qué bueno que esté acá. Y bueno, ya nos quedan poquitos minutos. Profe, ¿qué le diría a aquellas personas que bueno, que ven mucha desesperanza porque tienen familiares dentro de grupos así? ¿Qué consejo le podría dar? Que se Porque llevan apeguen. 20 años sin verla a la persona. Sí, no.
hay que estar en los zapatos, o sea, se puede hablar fácilmente desde afuera, pero hay que empatizar, ¿no? con esas personas, que a veces no sirve mucho lo que uno tenga para decir, porque es bueno, todo muy lindo, pero sí, yo rezo, pero la persona sigue estando la misma, ¿no? Y es cierto, a veces el sentimiento de frustración puede ser muy, muy aceptable, porque pasaron mucho tiempo, hiciste todo lo que pudiste, y bueno, a veces hay que intentar eh, encomendarse a la aceptación de que por algún motivo Dios está permitiendo eso. Y quizás esa explicación no alcance, y probablemente, y te digan, no alcanza, y bueno, y es verdad, y yo entendería que te digan, no alcanza. Claro. Pero, o sea, es difícil estar en esos zapatos porque es una pérdida. O sea, es una pérdida Claro. en vida, no es que la persona falleció o ese, bueno. Exacto. No, es una pérdida en vida que fue coaptada por una ideología particular y que no entendés bien qué es lo que sucedió. Tal cual. Pregunta Irlanda, ¿cómo apoyar a esas personas que están dentro? ¿Cómo ayudar a esas personas que están dentro o que están en proceso? Irlanda pregunta, en Sí, proceso de salida. sí, como mencionábamos hace un ratito, es el acompañamiento, el apoyo, la muestra Eso. intentar mostrar la verdad, obviamente rezar, etcétera, que ya sabemos que es algo que está en la base, pero sobre todo el acompañamiento empático, donde haya una escucha activa, una recepción, quizás no tanto un juicio drástico desde el inicio, aunque uno querría hacerlo, eso es una mentira y no está. Sí, pero a veces eso Claro. puede funcionar a la inversa y generar defensas más sólidas del Claro. otro lado, entonces hay que tener un poco de timing también. Claro. Pregunta Fabi, ¿es posible que una persona de adentro abra los ojos? ¿Una persona que esté dentro de un grupo coercitivo, una secta, abra los ojos sola? Si tiene alguna base moral, alguna base de formación, que en algún momento pueda empezar a hacer choque y fricción, sí. Si es una persona que está tipo tabula rasa y que fue inscripta por esta ideología como desde la base, podemos decir, y ahí cuesta un poco más. Claro. Por eso es importante la formación en la fe de los niños, porque ya van teniendo ciertas bases. Entonces, cuando les viene algo de esto, porque se confundieron o por lo que sea, puede activarse, entre comillas, el programa anterior, que es lo que mencionábamos antes, y generar una fricción que por lo menos cuestione. Claro, genial. Pregunta Edgar, ¿qué se daña más, el vivir una mentira por años en una secta o bien el autoestima porque pensó que ese era una forma correcta de vida espiritual? Yo creo que la segunda. O Mm. sea, que, insisto, hay que ver caso a caso. Yo pienso particularmente que esa herida en el yo del error, de la culpabilidad que ingresa, a veces puede ser más fuerte que lo vivido en el grupo particular. Dependiendo, a ver, ahora viene una persona que fue abusada por el líder y que pasó tal cosa, y bueno, ahí va a ser una herida mayor que el me equivoqué. Por eso hay que ver caso a caso, pero en los casos donde no ha habido ese tipo de conductas o ese tipo de situaciones, bueno, por ahí la segunda estaría jugando un poco más intensamente. Espectacular, espectacular. Profe, ha sido un gusto tenerlo acá. De verdad, muchísimas gracias. Yo voy a hacer algo que yo le digo a mis hijos que no hagan, que es cuando mis hijos eran chicos, venían con el amiguito y les decían, pa, ¿se puede quedar a dormir en casa? Pregúntamelo cuando no esté, le decía yo, pregúntamelo porque no esté para no lastimarlo. Bueno, profe, lo quería invitar para que esté de vuelta con nosotros en un futuro en el canal. Ha sido de mucha luz, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Ahí Daisy, una de las moderadoras del chat, ha dejado el link de su página web para los que quieren buscar y necesitan ayuda. El profe es licenciado en psicología, el profe es especialista también, experiencialmente también lo ha vivido. Pueden buscarlo como licenciado, lo ponen en Google, licenciado Pablo Caruso, y le sale automáticamente en la web, le sale principalmente. Profe, le dejo libre el micrófono para que quiera decirnos lo que tenga en su corazón y bueno, compartir las redes, el trabajo que hace, así todas las personas que necesiten ayuda lo pueden contactar también.
Bueno, primero gracias por la invitación y cuando vos me digas hacemos otro vivo sin ningún problema, para eso Muchas estamos. gracias. Sí, los medios de contacto, www.pablocaruso.online, ahí tienen la manera como yo trabajo, información y el contacto directo. Lo que más utilizo en cuanto a redes sociales es el Instagram, @PabloFCaruso, y el canal de YouTube, que es Pablo Caruso Psicólogo. Hay un podcast también, que está un poco abandonado últimamente, pero es Pensar Críticamente, sigue estando, hay contenido también allí. Y bueno, nada, animarlos a todos a que si conocen a alguien que esté metido en estas cosas o vean que está un poco perdido del camino, puedan acercarle un poco Mm. la verdad como puedan, o sus oraciones, o algo que quizás pueda ayudarlos, sin frustrarse en el proceso de que por ahí no salga como uno espera, porque como hablamos durante todo este rato, no es tan sencillo, pero bueno, me parece que siempre se puede hacer algo. Espectacular. Profe, le hago la última que la había anotado, pero no sé por dónde lo dejé. Muchos de estos grupos hablan en contra de la psicología, ¿no? La psicología no viene de Dios, la psicología es mala, sea cual sea, es mala. La Iglesia Católica no lo enseña de esa manera, pero eso es otra mala señal también cuando se habla en contra de la psicología en términos generales, porque tiende a cerrarse, ¿no? Todo tiende a cerrar al grupo. Sí, a ver, todo tiende a que lo único válido es aquello que se predica allí. Es la Biblia, Obviamente, lo único válido es la Biblia. es, Todo lo sí, a ver, demás afuera. la palabra de Dios es mucho más válido que la psicología, estamos completamente de acuerdo y va a sanar Claro, mucho más, ¿no? Pero en clave humana se necesitan como, a ver, si vos te rompiste la rodilla, por más que leas la Biblia, la rodilla va a estar rota, tenés que ir a un traumatólogo y quizás te tengan que operar. Entonces, acá claro. lo mismo, tenés un problema emocional, buenísimo, resale la Biblia, excelente, pero probablemente necesites algún tipo de acompañamiento. Ahora bien, si aquellas personas están diciendo que la psicología es mala y están hablando de la psicología ultramoderna, ideologizada, ahí yo también me anoto para decir que no es bueno porque te lleva a perderse cada vez más y lamentablemente hay mucho hoy de eso, pero en general, si está bien llevado, no. Eso es una herramienta que Dios pone a disposición, ¿no? Que es el estudio del alma humana. Claro, claro, claro. Buenísimo, profe. Profe, de verdad, mil gracias. En el chat están todos muy, muy agradecidos con que nos haya acompañado. Si me espera 2 minutos, me despido de la gente y le hago una pregunta por fuera. Dale, ¿Sí? dale, dale, me quedo. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas gracias por todo. saludos a todos. Bueno, hermanos, hasta acá llegamos. Gracias por estar. Qué lujo tenerlo al profe Pablo Caruso. Recuerden ir a buscarlo en la web. Lo pueden buscar como licenciado Pablo Caruso. Recuerden en el canal de YouTube suscribirse. Vayan, suscríbanse al canal de YouTube. Lo buscan como licenciado Pablo Caruso y les va a salir en el canal. Sonia había compartido hace un rato el link, así que vayan, suscríbanse. Acá está. Acá está, acá se los dejo. No lo puedo dejar porque no lo puedo poner, pero lo buscan en YouTube, licenciado Pablo Caruso, y ahí lo van a encontrar. Hermanos, mañana vamos a seguir con la serie que veníamos teniendo en el canal, La Fe de Siempre, así que los veo mañana, si Dios quiere, a las 3 de la tarde. Así que, hermanos, recuerden que la verdad es católica y lo demás es error. Dios los bendiga, hermanos. Chau, chau.